El viento helado de diciembre azotaba la pequeña cabaña de madera como puños invisibles, filtrándose por cada grieta y hendidura en las paredes mal selladas. Thomas McGran se inclinó sobre la ventana empañada, observando cómo la nieve caía implacablemente sobre la tierra yerma que una vez había prometido ser su hogar. Sus ojos hundidos reflejaban la desesperación que había crecido en su pecho durante las últimas semanas, una desesperación que ahora se había convertido en una certeza aterradora. No sobrevivirían al invierno. «Los niños tienen hambre otra vez», murmuró Sarah desde la esquina más alejada de la habitación, donde yacía en un colchón desgastado, abrazando a su hijo menor contra su pecho. Su voz era apenas un susurro ronco, quebrado por semanas de llanto silencioso y noches sin dormir. A los 26 años, parecía haber envejecido una década en los últimos meses. Su cabello castaño, una vez brillante y bien cuidado, ahora colgaba lacio y sin vida alrededor de su rostro demacrado. Thomas se volvió hacia ella y por un momento sus miradas se encontraron en la penumbra de la cabaña. En los ojos azules de Sarah, él vio el reflejo de su propia desesperación, pero también algo más, una resignación que lo aterrorizaba más que cualquier tormenta. Los tres niños, Emma de 7 años, James de 5 y pequeño Michael de apenas 3, estaban acurrucados juntos en una esquina, compartiendo una manta raída que había conocido días mejores. «Papá», la voz de Emma cortó el silencio como una cuchilla. «¿Cuándo vamos a comer?». La pregunta simple destrozó algo dentro de Thomas. Se acercó a sus hijos, sus botas desgastadas crujiendo contra el suelo de madera áspera. Emma lo miraba con esos ojos verdes que había heredado de su madre, pero que ahora parecían demasiado grandes para su pequeño rostro. James estaba medio dormido, su respiración irregular, mientras que Michael había dejado de llorar horas atrás, lo que preocupaba a Thomas más que sus llantos. «Pronto, pequeña», mintió Thomas, acariciando el cabello enredado de Emma. «Papá va a encontrar comida». Pero ambos sabían que era mentira. Habían agotado sus últimas provisiones días atrás. El pozo se había congelado, y el poco ganado que habían logrado mantener había muerto durante la primera tormenta de noviembre. Los vecinos más cercanos estaban a 2 días de viaje, y con este clima, llegar hasta ellos era imposible. Thomas regresó a la ventana, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. La realidad de su situación lo golpeó como un martillo. Tenía que tomar una decisión que ningún padre debería tomar jamás. Había escuchado rumores, susurros entre los colonos sobre nativos que comerciaban con los asentamientos, intercambiando provisiones por trabajo o otros arreglos. «Sarah», su voz era apenas audible, incluso para él mismo. «Tenemos que hablar». Sarah levantó la vista y en sus ojos vio que ella también había llegado a la misma conclusión horrible. Se acercó a él, dejando a Michael dormido en el colchón, y juntos se alejaron de los niños hasta el extremo más alejado de la cabaña. «He estado pensando», Thomas comenzó, las palabras saliendo como cristales rotos de su garganta, «sobre lo que mencionó Patterson la semana pasada, sobre los comerciantes nativos que vienen por el valle». Sarah cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Thomas, no, escúchame». Él tomó sus manos entre las suyas, sintiendo cómo temblaban. «Si no hacemos algo, todos vamos a morir aquí, los 4. Pero si encontramos a alguien que pueda cuidar de los niños, al menos ellos tendrán una oportunidad». «¿Estás sugiriendo que entreguemos a nuestros hijos?». La voz de Sarah se quebró en la última palabra. Thomas no pudo responder inmediatamente. La idea lo repugnaba. Lo llenaba de una culpa que sabía que cargaría por el resto de su vida. Pero la alternativa era peor: ver morir a sus hijos de hambre y frío, uno por uno, mientras él permanecía impotente. «No es entregarlos», dijo finalmente, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. «Es darles una oportunidad de vivir». Sarah se desplomó contra la pared, sollozando silenciosamente. «¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pudimos caer tan bajo?». Thomas recordó los días cuando habían llegado al territorio, llenos de esperanza y sueños de una vida mejor. Habían vendido todo lo que tenían en Missouri para comprar esta tierra,
convencidos de que podrían construir algo hermoso aquí. Pero la realidad del oeste había sido más dura de lo que habían imaginado. Las cosechas habían fallado, el ganado había muerto, y ahora el invierno amenazaba con llevarse lo único que les quedaba, sus hijos. «Mañana iré al pueblo», Thomas dijo, su voz ahora más firme. «Buscaré a alguien que pueda cuidar de ellos». Sara asintió lentamente, sabiendo que no tenían otra opción. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Se quedaron despiertos, mirando a sus hijos dormir, memorizando cada detalle de sus rostros, cada sonido de su respiración, sabiendo que podría ser la última vez que los vieran. Al amanecer, Thomas ensilló su caballo, el único animal que les quedaba. El cielo estaba despejado, pero el aire cortaba como cuchillos. Cabalgó durante horas a través del paisaje desolado, buscando cualquier señal de vida, cualquier esperanza. Fue cerca del mediodía cuando lo vio. Una figura solitaria a caballo, moviéndose lentamente por el sendero que llevaba al pueblo. A medida que se acercaba, Thomas pudo distinguir las características distintivas de un nativo americano. El hombre era alto y fuerte, con el cabello negro trenzado y ropa que mezclaba elementos tradicionales con prendas comerciales. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos oscuros parecían ver todo. Thomas se acercó cautelosamente, su corazón martilleando en su pecho. ¿Habla inglés? El hombre lo miró durante un largo momento antes de asentir. Sí, soy Aiyana. Comercio con los pueblos blancos. Yo necesito ayuda. Thomas tartamudeó, las palabras saliendo en ráfagas entrecortadas. Tengo 3 hijos pequeños y no tengo comida, no tengo nada. Aiyana estudió el rostro demacrado de Thomas, viendo la desesperación genuina en sus ojos. ¿Qué propones? Thomas sintió que se le cerraba la garganta. Llévelos con usted, cuídelos. Yo no puedo alimentarlos. Se van a morir si se quedan conmigo. Por primera vez, la expresión de Aiyana cambió. Una sombra de sorpresa, tal vez incluso de shock, cruzó su rostro. ¿Me estás pidiendo que tome a tus hijos? Se los doy, Thomas dijo, las palabras saliendo como una confesión. A cambio de provisiones, pan, carne, lo que sea, para que mi esposa y yo podamos sobrevivir el invierno. Aiyana permaneció en silencio durante varios minutos, estudiando a Thomas. Finalmente habló. Tengo pan, carne seca, algunos suministros. Thomas sintió una mezcla de alivio y horror. ¿Los tomará? Los veré primero, Aiyana respondió. Después decidimos. Cabalgaron juntos de regreso a la cabaña, el silencio entre ellos pesado como plomo. Cuando llegaron, Sara salió a recibirlos, abrazando a los niños contra ella como si pudiera protegerlos de lo que estaba por venir. Aiyana desmontó y se acercó lentamente a la familia. Los niños se escondieron detrás de su madre, pero Emma, la mayor, lo miró con curiosidad cautelosa. Aiyana se arrodilló para estar a su altura. «Hola, pequeña», dijo suavemente en inglés. «¿Cómo te llamas?» «Emma», susurró ella, todavía aferrándose a la falda de su madre. Aiyana asintió y miró a los otros 2 niños. James lo observaba con ojos muy abiertos, mientras que Michael se escondía completamente detrás de Sara. «Están muy delgados», observó Aiyana, dirigiéndose a Thomas. «¿Cuánto tiempo llevan sin comer adecuadamente?» 2 semanas, Thomas admitió. «Tal vez más». Aiyana se incorporó y regresó a su caballo, donde desató una bolsa de cuero. De ella sacó pan, carne seca y algunas frutas secas. Los ojos de los niños se iluminaron al ver la comida. «Pueden comer», dijo Aiyana. «Después hablamos». Los niños se abalanzaron sobre la comida con una desesperación que rompió el corazón de Aiyana. Comieron como pequeños animales hambrientos, las lágrimas corriendo por las mejillas de Sara mientras los observaba. Cuando terminaron, Aiyana se volvió hacia Thomas. ¿Están seguros de esto? Thomas intercambió una mirada con Sara. Ella asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sí», Thomas dijo. «No tenemos otra opción». Aiyana asintió gravemente. «Entonces los tomaré. Pero primero deben saber algo. No los voy a vender. No los voy a lastimar. Los llevaré con mi gente y ellos decidirán qué hacer». «¿Su gente?»,
Sara preguntó. Mi tribu, los Apache. Ellos sabrán cómo cuidar de los niños. Thomas sintió una punzada de miedo. ¿Estarán seguros? Más seguros que aquí, Aiyana respondió honestamente. Mi gente ama a los niños. Los protegeremos. Sara se arrodilló frente a sus hijos, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Niños, van a ir con este hombre por un tiempo. Él va a cuidar de ustedes. ¿Por qué no pueden venir con nosotros? Emma preguntó, su labio inferior temblando. Porque mamá y papá tienen cosas que hacer aquí. Sara mintió, su voz quebrada. Pero nos veremos pronto. Los niños no entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero podían sentir la tristeza de sus padres. James comenzó a llorar y Michael se aferró a las piernas de su madre. Aiyana observó la escena con una expresión inescrutable. En su cultura, los niños eran el tesoro más preciado, protegidos por toda la tribu. Ver a estos padres despedirse de sus hijos por comida era algo que lo afectaba profundamente. Thomas cargó a cada uno de sus hijos, abrazándolos como si fuera la última vez. «Sean buenos», les murmuró. «Recuerden que papá y mamá los aman». Aiyana ayudó a los niños a subir a su caballo, asegurándose de que estuvieran cómodos y seguros. Dejó varias provisiones para Thomas y Sara: pan, carne seca, mantas y algunos medicamentos básicos. «Esto debería durar un mes», dijo, «tal vez más si lo racionan». «¿Los veremos de nuevo?», Sara preguntó, aferrándose a la última hebra de esperanza. Aiyana la miró durante un largo momento. «Tal vez», dijo finalmente. «Depende de muchas cosas». Mientras se preparaba para partir, Emma se volvió hacia sus padres. «Mamá, papá, los amamos», Sara gritó, corriendo junto al caballo. «Siempre los vamos a amar». Thomas se quedó parado en la puerta de la cabaña, viendo cómo su familia se alejaba. Aiyana cabalgó despacio, dándole tiempo a los niños para decir adiós. Cuando finalmente desaparecieron tras una colina, Thomas se desplomó en el suelo, sollozando como nunca había llorado en su vida. Sara se acercó a él, y juntos lloraron por lo que habían perdido, por lo que habían tenido que sacrificar, y por la terrible esperanza de que sus hijos estuvieran mejor sin ellos. Mientras tanto, Aiyana cabalgaba hacia el este, hacia las montañas donde su tribu acampaba. Los niños estaban callados, asustados pero también curiosos. Emma ocasionalmente hacía preguntas sobre hacia dónde iban, y Aiyana respondía con paciencia, explicándoles sobre su pueblo y cómo vivían. En su corazón, Aiyana sabía que acababa de presenciar uno de los actos más desgarradores de la desesperación humana, pero también sabía que estos niños necesitaban más que comida y refugio. Necesitaban amor, protección y un futuro, y él estaba determinado a dárselos. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, Aiyana tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de estos 3 niños, sino el destino de 2 culturas que habían vivido en conflicto durante demasiado tiempo. El campamento Apache se extendía como una constelación de tiendas de cuero y fogatas a lo largo del valle protegido, donde los pinos centenarios formaban una muralla natural contra los vientos del invierno. Era un lugar sagrado para el pueblo de Aiyana, un refugio que había protegido a generaciones de su familia durante los meses más duros del año. El humo de las fogatas se elevaba en columnas rectas hacia el cielo estrellado, y el aire estaba lleno del aroma de la carne asada y las hierbas medicinales que las mujeres preparaban para los enfermos y ancianos. Aiyana cabalgó lentamente hacia el centro del campamento, consciente de que cada paso de su caballo llevaba a los 3 niños más cerca de un mundo completamente diferente al suyo. Emma, James y Michael se habían quedado dormidos durante la última parte del viaje, exhaustos por la emoción y el miedo. Emma yacía acurrucada contra el pecho de Aiyana, su respiración suave y regular, mientras que James se aferraba a la cintura del Apache con una confianza que lo sorprendió. Michael, el más pequeño, había llorado durante la primera hora, pero ahora dormía profundamente, su pequeña cabeza apoyada en el hombro de su hermano mayor. Las primeras personas en notar su llegada fueron los niños Apache que jugaban cerca de la entrada del campamento. Sus risas y gritos se desvanecieron gradualmente
mientras observaban a Aiyana desmontando con su carga inusual. Pronto, las mujeres comenzaron a emerger de sus tiendas, seguidas por los hombres que habían estado reunidos alrededor de las fogatas nocturnas. Itzel, la abuela de Aiyana y la matriarca reconocida de la tribu, se acercó con pasos medidos, pero decididos. A los 68 años, su espalda todavía estaba recta, y sus ojos negros brillaban con una sabiduría que había sido forjada por décadas de supervivencia en un mundo cada vez más hostil hacia su pueblo. Sus largos cabellos grises estaban trenzados con cuentas de turquesa y llevaba una manta ceremonial que había sido tejida por su propia abuela. «Aiyana», dijo en apache, su voz llevando la autoridad natural de alguien que había guiado a su pueblo a través de tiempos oscuros. «¿Qué traes a nuestro hogar?» Aiyana desmontó cuidadosamente, sosteniendo a Emma mientras James y Michael se despertaban lentamente. Los niños blancos parpadearon en la luz de las fogatas, sus ojos muy abiertos, mientras tomaban conciencia de que estaban rodeados por docenas de rostros desconocidos que los observaban con curiosidad e incertidumbre. «Abuela», Aiyana respondió en su idioma nativo, «estos niños necesitan nuestra ayuda. Sus padres no podían alimentarlos. Me pidieron que los trajera aquí». Un murmullo recorrió la multitud que se había reunido. Algunos de los hombres más jóvenes intercambiaron miradas de desconfianza, recordando las historias de traición y violencia que habían definido las relaciones entre su pueblo y los colonos blancos. Pero las mujeres, especialmente las madres, miraron a los niños con una compasión instintiva que trascendía las barreras culturales. Citlali, la esposa de Aiyana, se acercó desde la multitud. Era una mujer hermosa de 30 años, con el cabello negro azabache que le caía hasta la cintura y ojos que reflejaban tanto la fuerza como la gentileza. Había estado casada con Aiyana durante 8 años, pero la pareja nunca había tenido hijos propios, una tristeza que llevaba silenciosamente en su corazón. «Están muy delgados», observó Citlali en voz baja, extendiendo una mano para tocar suavemente la mejilla de Emma. «¿Cuánto tiempo llevan sin comer adecuadamente?» «Semanas», respondió Aiyana. «La familia estaba muriendo de hambre. El padre me dio provisiones a cambio de que trajera a los niños aquí». Itzel estudió a los 3 niños con una expresión inescrutable. Emma había encontrado el valor para mirar directamente a los ojos de la anciana, y en esa mirada Itzel vio algo que la sorprendió. No había odio o desprecio, solo miedo y una terrible vulnerabilidad. «¿Hablan nuestro idioma?», preguntó Itzel. «No», Aiyana respondió, «solo inglés». «Entonces tendrán que aprender», dijo Itzel con una sonrisa apenas perceptible. «Los niños aprenden rápido». Tezcal, el hermano menor de Aiyana, se acercó desde la multitud. Era un guerrero de 25 años, con cicatrices en los brazos que contaban la historia de numerosas batallas contra los soldados americanos. Su rostro estaba marcado por una amargura que había crecido con cada amigo perdido, cada hogar destruido por la expansión de los colonos blancos. «¿Estás loco?», le dijo a Aiyana en apache, su voz cargada de ira. «¿Traes a los hijos de nuestros enemigos a nuestro hogar sagrado?» «Son niños», respondió Aiyana firmemente. «Niños hambrientos que necesitan protección. Niños que crecerán para convertirse en soldados que nos matarán», Tezcal replicó. «¿Has olvidado lo que le hicieron a nuestro primo Naalnish o a la familia de Yashi?» Un silencio tenso descendió sobre el campamento. Todos recordaban las tragedias que Tezcal mencionaba, las masacres, los tratados rotos, las familias destruidas por la violencia que parecía no tener fin entre los dos pueblos. Emma, aunque no entendía las palabras, podía sentir la hostilidad en la voz de Tezcal. Se acercó más a Aiyana, sus pequeños dedos agarrando su camisa con fuerza. James comenzó a llorar suavemente, asustado por las voces alzadas y las miradas intensas que los rodeaban. Itzel levantó una mano, e inmediatamente todos se callaron. «Tezcal», dijo con una voz que cortaba como obsidiana, «tu dolor es comprensible, pero estos niños no son responsables de los crímenes de sus mayores». «¿Y qué pasa cuando crezcan?», Tezcal insistió. «¿Cuando recuerden que una vez fueron blancos y decidan regresar a su gente? ¿Nos traicionarán entonces?»
Tal vez, Itzel admitió. O tal vez aprendan a ver el mundo con ojos diferentes. Tal vez sean el puente entre nuestros pueblos. Citlali se acercó a Emma, arrodillándose para estar a su altura. «Hola, pequeña», dijo suavemente en inglés. «¿Cómo te llamas?» Emma la miró con ojos llenos de lágrimas. «Emma», susurró. «Estos son mis hermanos, James y Michael». «Emma», Citlali repitió sonriendo. «Es un nombre bonito. Soy Citlali. Significa estrella en mi idioma». «¿A dónde están mamá y papá?», preguntó James, finalmente encontrando su voz. Citlali miró a Aiyana buscando orientación. Él se acercó y se arrodilló junto a los niños. «Sus padres tuvieron que quedarse en su hogar», explicó cuidadosamente. «Pero ustedes van a estar seguros aquí. Nosotros los vamos a cuidar». «¿Por cuánto tiempo?», Emma preguntó, mostrando una madurez que iba más allá de sus 7 años. «No lo sé», Aiyana respondió honestamente. «Pero mientras estén aquí, serán parte de nuestra familia». Michael, que había estado callado durante todo el intercambio, de repente se acercó a Citlali y levantó sus pequeños brazos hacia ella. Era un gesto simple, pero poderoso. Un niño buscando consuelo en un mundo que se había vuelto incomprensible. Citlali lo levantó sin dudar y Michael se acurrucó contra su pecho, encontrando la misma comodidad que había encontrado en los brazos de su madre. En ese momento, algo cambió en el corazón de Citlali. Sintió el despertar de un instinto maternal que había estado dormido durante años. «Necesitan comida», dijo Citlali, dirigiéndose a las otras mujeres, «y ropa caliente, y un lugar para dormir». Inmediatamente, las mujeres de la tribu se pusieron en movimiento. Nayeli, la hermana de Citlali, trajo un cuenco de estofado caliente. Itzamna, la curandera de la tribu, comenzó a examinar a los niños en busca de signos de enfermedad o malnutrición. Otras mujeres trajeron mantas, ropa pequeña y juguetes hechos a mano. Emma observó todo esto con una mezcla de asombro y gratitud. «¿Por qué son tan buenos con nosotros?», le preguntó a Citlali. «Porque así es como tratamos a los niños», respondió Citlali. «Todos los niños son preciosos, sin importar de dónde vengan». Mientras las mujeres se ocupaban de los niños, los hombres se reunieron alrededor de Aiyana. Muchos de ellos compartían las preocupaciones de Tezcal, pero también respetaban el juicio de Aiyana. Era conocido como un hombre sabio, alguien que había navegado con éxito las aguas traicioneras entre los dos mundos. «¿Qué planeas hacer con ellos?», preguntó Tlacaelel, uno de los ancianos más respetados de la tribu. «Criarlos como nuestros», respondió Aiyana. «Enseñarles nuestros caminos, nuestro idioma, nuestras tradiciones». «¿Y si sus padres regresan por ellos?», preguntó otro hombre. «Entonces tendremos que decidir qué es lo mejor para los niños», Aiyana respondió. «Pero por ahora necesitan un hogar, y nosotros podemos dárselo». Itzel, que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. «Aiyana ha traído a estos niños a nosotros por una razón. Tal vez el Gran Espíritu tiene un plan que no podemos ver todavía. O tal vez Aiyana ha puesto a toda la tribu en peligro», murmuró Tezcal, pero su voz había perdido parte de su fuerza anterior. «El peligro ya está aquí», Itzel respondió. «Cada día que pasa, más colonos llegan a nuestras tierras, más soldados patrullan nuestros territorios sagrados. Si vamos a sobrevivir, necesitamos encontrar nuevas formas de coexistir». «¿Coexistir?», Tezcal escupió. «¿Después de todo lo que nos han hecho?». «Especialmente después de todo lo que nos han hecho», Itzel respondió. «El odio solo engendra más odio. Tal vez estos niños puedan enseñarnos algo diferente». Mientras los adultos debatían, los niños habían encontrado su lugar temporal en el campamento. Emma se había hecho amiga de Itzel, una niña apache de su edad que hablaba algo de inglés. James estaba fascinado por los caballos y había comenzado a seguir a algunos de los hombres jóvenes que cuidaban los animales. Michael se había quedado dormido en los brazos de Citlali, quien parecía no tener intención de soltarlo. Conforme pasaban las horas, algo notable comenzó a suceder. Los niños blancos, a pesar de su diferente apariencia y idioma, comenzaron a integrarse naturalmente en el ritmo de la vida del campamento. Los niños apache, inicialmente curiosos y cautelosos,
Pronto los incluyeron en sus juegos. Las barreras del idioma se disolvieron en la risa y el juego, y por primera vez desde que habían dejado a sus padres, Emma, James y Michael sonrieron genuinamente. Esa noche, mientras el campamento se asentaba en el sueño, Aiyana se sentó con su abuela alrededor de una fogata que se desvanecía. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado, y el aire estaba lleno del aroma de la salvia y el cedro. ¿Hice lo correcto?, preguntó Aiyana. Itzel estudió su rostro en la luz parpadeante. ¿Qué te dice tu corazón? Mi corazón me dice que estos niños necesitaban salvación, respondió Aiyana. Pero mi mente me dice que podría haber puesto a nuestra gente en peligro. El corazón y la mente no siempre están de acuerdo, Itzel observó. Pero en mi experiencia, cuando se trata de niños, el corazón rara vez se equivoca. Tezcal cree que traicionarán a nuestra gente cuando crezcan. Tezcal ha visto demasiada muerte, Itzel respondió. Su corazón está lleno de cicatrices, pero estos niños no conocen el odio todavía. Todavía pueden aprender el amor. ¿Y si no es suficiente? Entonces al menos habremos tratado de hacer algo diferente, Itzel respondió. Generaciones de nuestros pueblos han elegido la guerra. Tal vez es hora de que alguien elija la paz. A la mañana siguiente, los niños despertaron en un mundo completamente transformado. El sol pintaba las montañas de oro y el campamento bullía con la actividad matutina. Emma se despertó en una tienda cálida, envuelta en mantas suaves, con el aroma de la comida cocinándose flotando en el aire. Citlali había dormido junto a los 3 niños, y cuando Michael despertó, inmediatamente se acurrucó contra ella, como si fuera lo más natural del mundo. La conexión entre ellos era innegable, y Citlali sintió que su corazón se expandía para acomodar a este pequeño ser que había llegado a su vida de manera tan inesperada. «Buenos días, pequeños», dijo Citlali en inglés, aunque su acento era fuerte. «Buenos días», respondió Emma, y luego, con una sonrisa tímida, intentó decir «buenos días» en apache, usando las palabras que había escuchado la noche anterior. Citlali se rió, deleitada por el esfuerzo de Emma. «Muy bien, estás aprendiendo». Durante el desayuno, los niños se sentaron en círculo con el resto de la tribu, compartiendo la comida y observando las costumbres de su nueva familia temporal. Emma hizo preguntas sobre todo: la comida, la ropa, las casas, las tradiciones. James estaba fascinado por las armas y herramientas, mientras que Michael simplemente disfrutaba siendo mimado por todas las mujeres de la tribu. Fue durante este desayuno que Aiyana tomó la decisión que cambiaría todo. Mientras observaba a los niños interactuar con su gente, vio algo que no había esperado: esperanza. No solo esperanza para estos 3 niños, sino esperanza para su pueblo, para el futuro, para la posibilidad de que 2 mundos pudieran coexistir. «He decidido algo», anunció Aiyana, poniéndose de pie. Su voz llevaba una nueva determinación que silenció gradualmente todas las conversaciones. «Estos niños se quedarán con nosotros permanentemente, pero no como prisioneros o sirvientes, como miembros de nuestra familia». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Tezcal. Aunque su hostilidad de la noche anterior había disminuido considerablemente después de ver cómo los niños habían sido aceptados por las mujeres y los otros niños. «Significa que Emma, James y Michael serán adoptados oficialmente por nuestra tribu», Aiyana respondió. «Aprenderán nuestros caminos, pero también mantendrán sus propias tradiciones. Serán un puente entre nuestros mundos». Itzel asintió lentamente. «Es una decisión audaz, nieto. Pero tal vez es hora de ser audaces». «¿Y sus padres?», preguntó Citlali, aunque ya sabía la respuesta. «Sus padres hicieron su elección», Aiyana respondió. «Ahora nosotros hacemos la nuestra. Estos niños necesitan una familia que pueda cuidarlos adecuadamente. Nosotros somos esa familia». Emma, que había estado escuchando atentamente aunque no entendía todas las palabras, se acercó a Aiyana. «¿Significa que podemos quedarnos aquí?». «Significa que este es su hogar ahora», Aiyana respondió, arrodillándose para estar a su altura. «Si quieren que lo sea». Emma miró a sus hermanos, luego de vuelta a Aiyana y finalmente a Citlali, quien sostenía a Michael con una ternura que le recordaba a su madre. «Creo que sí queremos», dijo finalmente.
Pero, ¿podemos visitar a mamá y papá algún día? Algún día, Aiyana prometió, aunque no estaba seguro de si esa promesa podría cumplirse. Esa tarde, se realizó una ceremonia especial de adopción. Toda la tribu se reunió alrededor de la fogata sagrada, y los niños fueron oficialmente presentados como nuevos miembros de la familia Apache. Recibieron nombres nativos. Emma se convirtió en Aiyana Itzamna, flor eterna, James en Tezcatlipoca, espejo humeante, y Michael en Tonatiuh, pequeño sol. Pero lo más importante de todo era lo que estaba sucediendo en el corazón de Aiyana. Al tomar esta decisión de adoptar a los niños, no solo estaba salvando 3 vidas, estaba plantando las semillas de algo que podría cambiar el futuro de su pueblo. Estaba eligiendo el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación y la unidad sobre la división. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, Aiyana supo que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que las verdaderas consecuencias de su elección apenas estaban comenzando a revelarse. 6 meses habían pasado desde que los niños McGran habían llegado al campamento Apache, y el cambio era tan dramático que incluso los visitantes ocasionales de otras tribus se quedaban sorprendidos. Emma, ahora conocida como Aiyana Itzamna, hablaba Apache con fluidez y podía tejer mantas pequeñas con la misma destreza que las niñas que habían nacido en la tribu. James, rebautizado como Tezcatlipoca, había desarrollado una habilidad natural para montar a caballo y había comenzado a acompañar a los hombres jóvenes en sus cacerías menores. Michael, el pequeño Tonatiuh, había florecido bajo el cuidado constante de Citlali, quien ahora lo consideraba su hijo en todo sentido de la palabra. Pero la transformación más notable había ocurrido en el corazón de la tribu misma. La presencia de los niños había traído una energía nueva, una sensación de esperanza que había estado ausente durante años de conflicto y pérdida. Los ancianos notaron que las risas se escuchaban más frecuentemente alrededor de las fogatas, que los jóvenes parecían menos amargados, y que incluso los guerreros más duros sonreían cuando veían a los niños jugando. Era una mañana fría de junio cuando todo cambió. Aiyana había salido temprano para verificar las trampas que había puesto en el valle inferior, dejando a los niños bajo el cuidado de Citlali y las otras mujeres. El aire estaba fresco y lleno del aroma de las flores silvestres que habían florecido con las lluvias de primavera. Fue Tezcal quien los vio primero, una columna de humo negro que se elevaba desde la dirección del asentamiento de los McGran. Al principio pensó que podría ser una fogata normal, pero la cantidad de humo y su color oscuro le dijeron que algo estaba terriblemente mal. ¡Aiyana!, gritó Tezcal, corriendo hacia donde su hermano examinaba las trampas. «¡Hay fuego en el Valle de los Blancos!». Aiyana miró hacia donde Tezcal señalaba y su corazón se hundió. Conocía esa ubicación. Era exactamente donde había dejado a Thomas y Sarah McGran 6 meses atrás. Sin dudarlo, corrió hacia su caballo. «¡Reúne a algunos hombres!», gritó a Tezcal. «¡Algo está mal!». Cabalgaron a través del terreno accidentado con una urgencia que nacía de la certeza de que estaban corriendo hacia una tragedia. A medida que se acercaban, el humo se hacía más denso, y el olor acre del fuego mezclado con algo más siniestro llenaba el aire. Lo que encontraron los llenó de horror. La pequeña cabaña de los McGran estaba completamente envuelta en llamas, pero no era un incendio accidental. Los restos de flechas sobresalían de las paredes de madera y había marcas de cascos de caballos por toda la zona. Había sido un ataque, y por las señales en el suelo, Aiyana podía ver que había involucrado a al menos una docena de hombres a caballo. «¡Thomas! ¡Sarah!», gritó Aiyana, desmontando y corriendo hacia la cabaña en llamas. «¡No te acerques!». Tezcal lo agarró del brazo. «Es demasiado peligroso». Pero Aiyana se liberó y corrió hacia la estructura ardiente. A través de las llamas, pudo ver 2 figuras en el suelo de la cabaña. Su corazón se hizo pedazos cuando reconoció los restos de Thomas y Sarah McGran. «¡Están muertos!», gritó cayendo de rodillas. «¡Los han matado!». Tezcal se acercó cautelosamente, estudiando las marcas en el suelo. «Estos no eran soldados», dijo con voz sombría. «Eran civiles, colonos». «¿Cómo lo sabes?». «Los cascos. Los soldados
Herrán sus caballos de manera diferente. Y mira esto. Tezcal señaló algo que brillaba en el suelo. Era un botón de latón, del tipo que usaban los rancheros locales. Aiyana se acercó a examinar el botón, y la realidad de lo que había sucedido comenzó a tomar forma en su mente. Los colonos descubrieron que Thomas y Sarah habían entregado a sus hijos a los apaches, murmuró. Los mataron por traición. ¿Traición?, Tezcal escupió. ¿Salvar a sus hijos del hambre es traición? Para algunos blancos, cualquier contacto con nosotros es traición. Aiyana respondió amargamente, especialmente entregar a sus hijos. Mientras examinaban la escena, uno de los hombres jóvenes que había venido con ellos gritó desde el otro lado de la cabaña. «Aiyana, ven aquí». Corrieron hacia donde el joven señalaba y encontraron algo que los llenó de una furia fría. Clavado en un árbol cercano había un letrero escrito a mano en inglés. Esto es lo que les pasa a los que traicionan a su propia raza alimentando a los salvajes. «¡Bastardos!», rugió Tezcal, arrancando el letrero del árbol. «Mataron a padres desesperados por salvar a sus hijos». Aiyana se quedó callado durante un largo momento, mirando las llamas que consumían lo que había sido el hogar de los McGran. En su mente podía ver a Thomas y Sarah en sus últimos momentos, probablemente preguntándose qué había sido de sus hijos, tal vez incluso arrepintiéndose de la decisión que habían tomado. «Tenemos que regresar», dijo finalmente. «Los niños no pueden enterarse de esto, no todavía. ¿Qué les vamos a decir?» «La verdad, eventualmente», Aiyana respondió. «Pero necesito tiempo para pensar en cómo hacerlo». Cabalgaron de regreso al campamento en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Tezcal luchaba con una mezcla de ira y tristeza. Había llegado a respetar la decisión de los McGran, incluso si no la entendía completamente. Verlos castigados tan brutalmente por tratar de salvar a sus hijos lo llenaba de una rabia que no había sentido desde sus días como guerrero activo. Cuando llegaron al campamento, los niños corrieron a recibirlos como siempre hacían. Emma notó inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó usando una mezcla de inglés y apache que se había convertido en su forma normal de hablar. «Tuvimos que ocuparnos de algo», Aiyana respondió, forzando una sonrisa. «¿Cómo estuvo su día?» «Citlali me enseñó una nueva canción», respondió Michael, corriendo hacia Aiyana con los brazos abiertos. «¿Quieres escucharla?» «Por supuesto», Aiyana dijo levantando al niño. Pero mientras Michael cantaba en apache, Aiyana no podía dejar de pensar en los padres, que nunca volverían a escuchar la voz de sus hijos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Aiyana se reunió con los ancianos de la tribu para contarles lo que había sucedido. La noticia fue recibida con una mezcla de tristeza y ira. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Tlacaelel. «¿Les decimos a los niños la verdad?» «Eventualmente», Aiyana respondió, «pero son muy jóvenes. Esta noticia los destruiría. No podemos mantenerlo en secreto para siempre», observó Itzel. «Algún día harán preguntas». «Lo sé», Aiyana admitió, «pero por ahora necesitan tiempo para crecer, para fortalecer sus raíces aquí. Cuando sean mayores, podrán manejar la verdad». «¿Y si otros colonos descubren que los niños están aquí?», preguntó Tezcal. «¿Si vienen por ellos? Entonces, los protegeremos», Aiyana respondió sin dudarlo. «Estos niños son nuestros ahora. Nadie los va a lastimar». Pero incluso mientras decía las palabras, Aiyana sabía que la situación había cambiado dramáticamente. Los niños ya no eran simplemente huérfanos que necesitaban cuidado. Ahora eran potenciales objetivos de la violencia que había matado a sus padres. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos al campamento. Los hombres comenzaron a montar guardia con más frecuencia, y las mujeres fueron instruidas para mantener a los niños cerca del centro del campamento. Emma, siendo la mayor, comenzó a notar estas precauciones y hizo preguntas que se volvían cada vez más difíciles de responder. «¿Por qué no podemos ir a jugar al arroyo como antes?», preguntó un día. «Es más seguro jugar aquí», respondió Citlali, pero Emma podía sentir que había algo más. «¿Más seguro de qué?». «De animales salvajes». Citlali mintió, odiando tener que hacerlo.
Pero Emma era inteligente y comenzó a notar otras cosas. La forma en que los adultos dejaban de hablar cuando ella se acercaba, las miradas preocupadas que intercambiaban cuando pensaban que no estaba mirando, la tensión que parecía crecer cada día. Una noche, mientras pretendía dormir, Emma escuchó a Aiyana y Citlali hablando en voz baja fuera de la tienda. «¿Cuándo se lo vamos a decir?», preguntó Citlali. «Pronto», respondió Aiyana. «Está comenzando a sospechar. Es mejor que lo escuche de nosotros. ¿Cómo le dices a una niña que sus padres están muertos?» «No lo sé», Aiyana admitió. «Pero no podemos seguir mintiéndole». Emma sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Sus padres estaban muertos. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez. Mordió su mano para no gritar, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. A la mañana siguiente, Emma se acercó a Aiyana con una madurez que iba más allá de sus 8 años. «Sé que mamá y papá están muertos», dijo simplemente. Aiyana se quedó congelado. Luego se arrodilló para estar a su altura. «¿Cómo lo sabes?» «Los escuché hablando anoche», Emma respondió. «¿Cómo murieron?» Aiyana miró los ojos de Emma, tan parecidos a los de su madre, y supo que no podía mentirle más. «Fueron matados por personas que pensaban que habían hecho algo malo al traerte a ti y a tus hermanos aquí». «¿Era malo?», Emma preguntó. «No», Aiyana respondió firmemente. «Tus padres te amaban tanto que estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa para salvarte. Eso nunca es malo». Emma asintió lentamente, procesando la información. «James y Michael lo saben». «Todavía no. Son muy pequeños». «¿Se los vas a decir?» «Cuando sean mayores», Aiyana prometió, «cuando puedan entenderlo». Emma se quedó callada durante un largo momento, luego miró directamente a los ojos de Aiyana. «¿Nos vas a mantener seguros?» «Sí», Aiyana respondió sin dudarlo. «Vamos a mantenerte segura a ti y a tus hermanos, lo prometo». «Entonces está bien», Emma dijo, y por primera vez desde que había escuchado la conversación, sonrió. «Porque ustedes son nuestra familia ahora». Esa simple declaración cambió algo fundamental en Aiyana. Se dio cuenta de que estos niños no eran solo refugiados temporales en su campamento. Eran verdaderamente parte de su familia, parte de su pueblo, y como tal merecían toda la protección y el amor que podía darles. Pero también se dio cuenta de que su decisión original de salvar a estos niños había puesto en movimiento fuerzas que ahora escapaban a su control. Los colonos que habían matado a los McGran eventualmente descubrirían que los niños estaban vivos y bien cuidados por los apaches. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían mucho mayores que la vida de una familia. Mientras observaba a Emma correr hacia sus hermanos, Aiyana supo que se estaba acercando el momento en que tendría que tomar decisiones aún más difíciles. Pero también supo que, sin importar lo que viniera, había hecho lo correcto al salvar a estos niños. Ellos representaban algo más que 3 vidas individuales. Representaban la esperanza de que 2 pueblos pudieran encontrar una manera de coexistir. Lo que no sabía era que esa esperanza pronto sería puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado. Han pasado 2 años desde que los niños McGran llegaron al campamento Apache, y el otoño de 1884 había pintado las montañas de colores dorados y rojos que rivalizaban con la belleza de las mantas sagradas que tejían las mujeres de la tribu. Emma, ahora de 10 años, había crecido hasta convertirse en una joven sabia que servía como traductora entre los mundos, hablando tanto inglés como apache con fluidez perfecta. James, de 7 años, había desarrollado una habilidad extraordinaria para rastrear y montar a caballo, impresionando incluso a los guerreros más experimentados. Michael, ahora de 5 años, había florecido bajo el amor constante de Citlali, quien lo había adoptado oficialmente como su hijo en una ceremonia sagrada que había conmovido hasta las lágrimas a toda la tribu. Pero este día traería cambios que nadie había anticipado. Aiyana había salido temprano para comerciar con un grupo de colonos mexicanos que se habían establecido en un valle cercano. Estos comerciantes habían demostrado ser diferentes de los anglosajones, más respetuosos,
más dispuestos a ver a los apaches como seres humanos en lugar de obstáculos para sus ambiciones. Durante los últimos meses, había desarrollado una relación comercial próspera con ellos, intercambiando pieles y artesanías por suministros que su tribu necesitaba. Era mediodía cuando Aiyana regresó al campamento, pero no solo. Lo acompañaba una comitiva que hizo que todo el campamento se detuviera y mirara con asombro. 20 guerreros apaches de la tribu hermana del Este, led por el gran jefe Naiche, junto con 3 ancianos venerables, y lo más sorprendente de todo, un pequeño grupo de colonos mexicanos que habían insistido en acompañar a Aiyana de regreso. Emma fue la primera en correr hacia Aiyana, como siempre hacía, pero se detuvo abruptamente cuando vio la expresión solemne en su rostro y la naturaleza formal de la procesión que lo acompañaba. «¿Qué pasa?», preguntó en apache, usando instintivamente el idioma que había aprendido a asociar con los momentos serios. «Algo muy importante», respondió Aiyana desmontando de su caballo. «Reúne a tus hermanos, necesito hablar con toda la familia». Mientras Emma corría a buscar a James y Michael, Itzel se acercó a su nieto. A los 70 años, la matriarca de la tribu había visto muchos cambios en su larga vida, pero había algo en el aire que le decía que este día traería transformaciones que echarían raíces en la historia. «¿Qué noticias traes, nieto?», preguntó. «Noticias que cambiarán todo», respondió Aiyana. «Pero primero necesito hablar con los niños». Naiche, el respetado jefe de la tribu del Este, se acercó con la dignidad que había heredado de generaciones de líderes. Era un hombre de 42 años, con cicatrices que contaban historias de batallas y ojos que habían visto tanto la victoria como la derrota. Pero hoy había algo diferente en su expresión, una mezcla de respeto y curiosidad. «Estos son los niños de los que hemos escuchado hablar», dijo observando a Emma, James y Michael acercarse. «Los que han construido un puente entre nuestros mundos». «Sí», respondió Aiyana, «pero lo que han construido es aún más importante de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Los niños se reunieron alrededor de Aiyana, con Emma claramente preocupada por la seriedad de la situación. Citlali se acercó también, sosteniendo la mano de Michael, quien había aprendido a confiar en ella como si fuera su madre biológica. «Niños», comenzó Aiyana, ¿recuerdan cuando les dije que algún día podrían ayudar a que nuestros pueblos se entendieran mejor? «Sí», respondió Emma. «Dijiste que podríamos ser un puente». «Bueno, ese día ha llegado», Aiyana continuó. «Pero primero necesito contarles algo sobre lo que pasó hace 2 años». Emma intercambió una mirada con James. Ambos habían sospechado durante mucho tiempo que había más en la historia de la muerte de sus padres de lo que se les había dicho. Cuando sus padres murieron, Aiyana continuó cuidadosamente, no fue solo por la desesperación o la enfermedad. Fueron matados por colonos que pensaban que había sido malo entregarlos a nosotros. James, que ahora tenía la edad suficiente para entender las implicaciones, frunció el ceño. ¿Los mataron porque nos salvaron? Sí, Aiyana respondió. Pero esa no es toda la historia. Se volvió hacia Naiche, quien se adelantó con un pergamino oficial en sus manos. Cuéntales lo que has descubierto, dijo Aiyana. Naiche desplegó el pergamino, que estaba escrito en inglés y español. Hace 3 meses, nuestros exploradores interceptaron una carta que iba dirigida al gobierno territorial. Era de un grupo de colonos que habían descubierto que 3 niños blancos estaban viviendo con los apaches. Emma sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué decía la carta? Exigían que el ejército viniera a rescatarlos, Naiche continuó. Planeaban atacar este campamento y llevarlos de vuelta a la civilización. Pero hay más, Aiyana añadió. Uno de los comerciantes mexicanos que trabajó conmigo ha estado investigando en su nombre. Cuéntales lo que descubriste, don Carlos. Un hombre mayor con barba gris se adelantó. Don Carlos Mendoza había sido comerciante en la región durante más de 20 años y había desarrollado un respeto profundo por los pueblos nativos que la mayoría de los colonos anglosajones no compartían. Niños, dijo en un inglés fuertemente acentuado, he descubierto que sus padres tenían familia en el este. Una hermana de su madre en San Antonio, Texas. Ella ha estado buscándolos durante 2 años. Emma sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Tenemos familia? Sí,
respondió don Carlos. Su tía Marta. Ella nunca tuvo hijos propios y cuando se enteró de lo que les había pasado a sus padres, ha estado moviendo cielo y tierra para encontrarlos. ¿Cómo sabe que estamos aquí?, preguntó James. Porque se lo dijimos, respondió Aiyana. Don Carlos la contactó en nuestro nombre. Emma se quedó callada durante un largo momento, procesando toda esta información. Finalmente preguntó la pregunta que todos temían. ¿Quiere llevarnos con ella? Sí, respondió don Carlos gentilmente, pero no de la manera que piensan. Aiyana se acercó a los niños. Su tía Marta quiere conocerlos. Quiere asegurarse de que están bien. Pero cuando don Carlos le explicó cómo han estado viviendo, cómo han sido cuidados y amados, ella dijo algo que nos sorprendió a todos. ¿Qué dijo?, preguntó Emma. Dijo que lo único que importa es que sean felices y estén seguros, Aiyana respondió. Y que si han encontrado una familia que los ama, entonces esa es donde deben estar. Michael, que había estado escuchando sin entender completamente, tiró de la ropa de Citlali. ¿Significa que tenemos que irnos? Citlali se arrodilló para estar a su altura. Significa que tienes que decidir dónde quieres estar, pequeño sol. ¿Podemos elegir?, preguntó Emma sorprendida. Sí, respondió Naiche, pero hay más. Su tía Marta ha propuesto algo que podría cambiar todo. Don Carlos se adelantó nuevamente. Ella quiere establecer una escuela aquí, en el territorio apache. Una escuela donde los niños nativos puedan aprender inglés y aritmética, y donde los niños blancos puedan aprender las lenguas y tradiciones nativas. Emma se quedó boquiabierta. ¿Una escuela aquí? Sí, respondió Aiyana, y ella quiere que ustedes sean los primeros maestros asistentes. Ustedes entienden ambos mundos. Pueden ayudar a otros niños a construir puentes como los que ustedes han construido. ¿Y el ejército?, preguntó James, mostrando una percepción que iba más allá de sus años. ¿Qué pasa con los colonos que quieren atacarnos? Naiche sonrió por primera vez desde que había llegado. Esa es la parte más hermosa de todo esto. Su tía Marta no solo tiene dinero, tiene influencia. Ella ha estado escribiendo cartas a periódicos de todo el territorio, contando su historia, contando cómo los salvajes salvaron a sus sobrinos cuando su propia gente los abandonó. ¿Qué tipo de cartas?, preguntó Emma. Don Carlos sacó un periódico de su bolsa. Permíteme leer una parte. Mientras los colonos cristianos mataban a padres desesperados por salvar a sus hijos, fueron los apaches quienes mostraron verdadera compasión cristiana. Fueron ellos quienes alimentaron a los hambrientos, cuidaron a los huérfanos y amaron a los desamparados. Si alguien necesita ser civilizado, no son los nativos americanos. Un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió el campamento. Incluso Tezcal, que había sido el más escéptico sobre mantener a los niños, parecía impresionado. ¿Qué efecto han tenido estas cartas?, preguntó Itzel. Han cambiado la opinión pública, respondió Naiche. Los colonos que planeaban atacar este campamento ahora enfrentan la presión de sus propias comunidades. Nadie quiere ser visto como el villano que ataca a los salvajes que salvaron a niños inocentes. Emma miró a sus hermanos, luego a Aiyana, luego a Citlali. ¿Significa que podemos quedarnos aquí y ver a nuestra tía también? Significa que pueden hacer lo que haga más felices a sus corazones, respondió Aiyana. Pero también significa que tienen una oportunidad de hacer algo aún más grande. ¿Qué?, preguntó James. Pueden ayudar a cambiar cómo nuestros pueblos se ven entre sí, Aiyana respondió. Pueden mostrar que es posible vivir juntos, aprender juntos, crecer juntos. Michael, con la simplicidad de un niño de 5 años, resumió lo que todos estaban pensando. ¿Podemos tener 2 familias? ¿La familia aquí y la familia de la tía Marta? Citlali se rió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Sí, pequeño sol, puedes tener tantas familias como tu corazón pueda contener. Durante las siguientes horas, los detalles se fueron revelando. La tía Marta había arreglado no solo establecer la escuela, sino también crear un programa de intercambio cultural que permitiría a las familias de ambos lados conocerse y aprender unas de otras. Había comprado tierra adyacente al territorio apache, donde construiría tanto la escuela como una pequeña casa donde podría vivir cuando visitara a los niños. Pero lo más importante
Era el cambio que ya estaba ocurriendo en la región. Las cartas de Marta habían inspirado a otros colonos a reconsiderar sus relaciones con los pueblos nativos. Varios rancheros habían comenzado a comerciar pacíficamente con las tribus locales, y algunos incluso habían empezado a aprender palabras básicas en apache. ¿Qué decidieron?, preguntó Aiyana finalmente. Emma habló por los tres. Queremos quedarnos aquí. Esta es nuestra familia. Pero también queremos conocer a la tía Marta y queremos ayudar con la escuela. ¿Están seguros?, preguntó Citlali. Sí, respondió Emma, porque ustedes nos enseñaron que la familia no es solo sobre la sangre, es sobre el amor. Y tenemos mucho amor para dar. Esa noche el campamento celebró como no había celebrado en años. Las fogatas ardían brillantemente, la comida era abundante y las canciones y danzas continuaron hasta altas horas de la madrugada. Los niños McGran, ahora permanentemente conocidos por sus nombres apache, danzaron con sus hermanos y hermanas adoptivos, sus voces mezclándose en las canciones tradicionales que ahora conocían tan bien como las canciones de cuna que sus padres biológicos les habían cantado años atrás. Pero fue al amanecer del día siguiente cuando ocurrió el momento que sellaría para siempre el legado de esta extraordinaria historia. Aiyana se despertó temprano, como era su costumbre, y salió de su tienda para contemplar el amanecer sobre las montañas. Lo que vio lo dejó sin aliento. Marchando por el sendero que llevaba al campamento, venía una procesión que parecía sacada de un sueño. A la cabeza cabalgaba una mujer de mediana edad en un carruaje elegante, escoltada por una pequeña caravana de comerciantes mexicanos. Pero detrás de ella, lo que realmente sorprendió a Aiyana, venía algo que nunca había esperado ver: una larga fila de familias blancas, mexicanas, e incluso algunos nativos de otras tribus, todos caminando juntos hacia el campamento apache. ¡Despierten!, gritó Aiyana. ¡Tenemos visitantes! Todo el campamento se despertó rápidamente, y pronto docenas de personas se habían reunido para observar la procesión que se acercaba. Emma, James y Michael corrieron hacia Aiyana, con curiosidad y algo de nerviosismo. ¿Quiénes son?, preguntó Emma. Creo, dijo Aiyana con una sonrisa creciente, que tu tía Marta ha traído algunos amigos. La mujer del carruaje se detuvo a unos metros del campamento y bajó con la ayuda de don Carlos. Era una mujer elegante de unos 40 años, con cabello castaño recogido en un moño y vestido de viaje de buena calidad, pero sus ojos eran lo que más llamaba la atención. Eran exactamente los mismos ojos verdes que Emma había heredado de su madre. «¿Niños?», dijo con voz temblorosa. «¿Emma? ¿James? ¿Michael?». Emma se acercó lentamente, estudiando el rostro de la mujer. «¿Eres tía Marta?». «Sí, cariño», respondió Marta, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy tu tía Marta, que he venido a conocerte». Lo que siguió fue una reunión que conmovió hasta el corazón más duro. Marta abrazó a cada uno de los niños, pero no con la desesperación de alguien que quería llevárselos, sino con el amor gentil de alguien que simplemente quería asegurarse de que estaban bien. «Mírenlos», murmuró Marta a Aiyana. «Están tan sanos, tan felices. Gracias por cuidar de ellos». «Gracias por entender», respondió Aiyana. «No todos habrían sido tan comprensivos». «¿Comprensivos?», Marta se rió. «Ustedes salvaron a mis sobrinos, les dieron una familia cuando nadie más podía hacerlo. Yo debería estar agradecida de por vida». Pero lo que realmente sorprendió a todos fue lo que Marta anunció después. «No he venido sola. Cuando comencé a escribir sobre lo que ustedes habían hecho, algo sorprendente sucedió. Otras familias comenzaron a contactarme, familias que querían conocer a las personas que habían mostrado tanta compasión». Señaló hacia la procesión que se había detenido respetuosamente a cierta distancia del campamento. «Hay 23 familias aquí. Algunas son colonos que quieren establecer comercio pacífico con ustedes. Otras son familias mexicanas que quieren que sus hijos aprendan en la escuela que vamos a construir. Y algunas», su voz se quebró con la emoción, «son familias que han perdido hijos y quieren ayudar a otros niños como ustedes ayudaron a Emma, James y Michael». Itzel se acercó a Marta, estudiando su rostro con la sabiduría de sus años. «¿Qué propones, mujer blanca?».
Propongo, dijo Marta, que construyamos algo que nunca antes se ha intentado. No solo una escuela, sino una comunidad donde nuestros pueblos puedan vivir juntos, aprender juntos y criar a sus hijos juntos. ¿Una comunidad mixta?, preguntó Tezcal escéptico. Sí, respondió Marta. Con sus propias tradiciones respetadas, sus propias costumbres mantenidas, pero también con nuevas tradiciones que podamos crear juntos. Emma, que había estado escuchando con atención, se adelantó. ¿Significa que podríamos tener amigos de ambos mundos? Significa, dijo Marta, arrodillándose para estar a la altura de Emma, que podrías ayudar a crear un mundo donde no haya ambos mundos, sino un solo mundo donde todos sean bienvenidos. Durante las siguientes horas, algo extraordinario comenzó a suceder. Las familias que habían venido con Marta comenzaron a interactuar con los miembros de la tribu Apache. Al principio, hubo timidez e incertidumbre, pero gradualmente, especialmente entre los niños, las barreras comenzaron a desmoronarse. Un niño blanco de la edad de James se acercó tímidamente y le preguntó si podía enseñarle a hacer un arco. Una mujer mexicana comenzó a comparar técnicas de tejido con las mujeres Apache. Un hombre que había perdido a su hijo en un accidente de ganado se sentó en silencio junto a Aiyana, y ambos encontraron consuelo en su dolor compartido. Pero fue cuando llegó la tarde que ocurrió el momento más poderoso de todos. Una familia de colonos se acercó nerviosamente a Aiyana. Era un hombre joven con su esposa e hijo pequeño. El hombre llevaba un sombrero en las manos y claramente luchaba con sus palabras. «Señor», dijo finalmente, «mi nombre es William Henderson. Esta es mi esposa Mary y mi hijo Tommy». «Mucho gusto», respondió Aiyana en inglés. Yo fui uno de los hombres que estaba en el grupo que quería atacar este campamento», William admitió, las palabras saliendo con dificultad. «Creía que ustedes habían robado a estos niños». Un silencio tenso descendió sobre el grupo que se había reunido alrededor de ellos. Tezcal se acercó, su mano moviéndose instintivamente hacia su cuchillo. «¿Y ahora?», preguntó Aiyana calmadamente. «Ahora veo que fui un tonto», William respondió. «Que ustedes hicieron lo que nosotros no pudimos hacer. Que ustedes mostraron más cristiandad que cualquiera de nosotros». Se acercó más y, para sorpresa de todos, se quitó el sombrero y se inclinó profundamente ante Aiyana. «He venido a pedirles perdón y a preguntar si hay algo que mi familia pueda hacer para ayudar». Emma, que había estado observando todo esto, se acercó a William. «¿Realmente ibas a lastimarnos?». William se arrodilló para estar a su altura, las lágrimas en sus ojos. «Pensé que los estaba salvando, pero ahora veo que ustedes ya habían sido salvados por personas mejores que yo. ¿Quieres ser nuestro amigo ahora?», preguntó Emma con la simplicidad directa de un niño. «Si me permiten», William respondió, «me gustaría mucho ser su amigo». Emma extendió su mano pequeña. «Entonces somos amigos». Ese simple gesto, una niña apache adoptiva estrechando la mano de un hombre que había venido a atacar su hogar, se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba cambiando en ese valle. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Marta se acercó a Aiyana. «¿Qué piensas de todo esto?». «Pienso», respondió Aiyana observando a los niños de diferentes culturas jugando juntos, «que tus sobrinos han logrado algo que los líderes y los generales no pudieron lograr. Han encontrado una manera de que la paz sea más fuerte que la guerra. ¿Crees que durará?». «Durará mientras haya personas como ellos», Aiyana respondió. «Personas que elijan el amor sobre el miedo, la comprensión sobre la ignorancia». Esa noche, alrededor de las fogatas que ahora albergaban a cientos de personas de diferentes culturas, Emma se puso de pie. A sus 10 años, tenía la compostura de alguien mucho mayor, forjada por experiencias que habían transformado su comprensión del mundo. «Quiero decir algo», anunció hablando en una mezcla de inglés y apache que había aprendido a traducir para ambos grupos. «Hace 2 años, mis hermanos y yo no teníamos hogar. Nuestros padres nos amaban, pero no podían cuidarnos. Aiyana nos trajo aquí, y la tribu Apache nos dio una nueva familia». Hizo una pausa mirando las caras iluminadas por el fuego que la escuchaban con atención. «Pero creo que nosotros también les dimos algo a ellos».
Les dimos la oportunidad de mostrar que el amor es más fuerte que el miedo, que la compasión es más fuerte que el odio. Hoy, continuó, tía Marta trajo a todas estas familias aquí. Y veo que algo hermoso está sucediendo. Estamos construyendo una nueva familia. Una familia tan grande que incluye a todos los que quieran ser parte de ella. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos de los oyentes. Citlali sollozaba abiertamente, orgullosa de la pequeña niña que había ayudado a criar. Así que quiero hacer una promesa, Emma concluyó. Prometo que siempre recordaré que soy tanto Emma McGran como Aiyana Itzamna. Prometo que nunca olvidaré que el hogar no es un lugar, sino las personas que te aman. Y prometo que trabajaré toda mi vida para construir puentes entre los pueblos, para que ningún niño tenga que crecer pensando que hay nosotros y ellos. Porque, dijo, su voz ahora fuerte y clara, solo hay nosotros, todos nosotros. El aplauso que siguió no fue solo aplausos, fue una liberación, una celebración, una declaración de que algo fundamental había cambiado en ese valle. 6 meses después, la escuela de Marta abrió sus puertas. No era solo una escuela, sino un centro comunitario donde las familias apache, mexicanas y anglosajonas enviaban a sus hijos a aprender juntos. Emma, James y Michael se convirtieron en los primeros maestros culturales, ayudando a los niños de diferentes grupos a entenderse mutuamente. La comunidad que se desarrolló alrededor de la escuela se convirtió en modelo para otras regiones del territorio. Visitantes venían de lugares lejanos para ver cómo era posible que pueblos diferentes vivieran juntos en paz. Pero tal vez lo más importante era lo que había pasado en el corazón de cada persona que había sido tocada por esta historia. Aiyana había aprendido que la compasión puede cambiar el mundo. Marta había descubierto que la familia se define por el amor, no por la sangre. Los colonos habían visto que la civilización no se mide por el color de la piel o el idioma que hablas, sino por cómo tratas a los más vulnerables. Y 3 niños que habían comenzado como víctimas de la desesperación se habían convertido en los arquitectos de una nueva forma de vivir. Años más tarde, cuando Emma se convirtió en la primera mujer nativa americana en graduarse de la Universidad de Texas, cuando James se convirtió en un respetado líder comunitario que mediaba en conflictos entre grupos culturales, y cuando Michael se convirtió en un médico que trataba a pacientes de todas las razas sin distinción, todos recordaban ese momento alrededor de la fogata cuando una niña de 10 años había declarado que solo había nosotros. El simple acto de compasión de Aiyana, aceptar a 3 niños hambrientos a cambio de provisiones, había plantado una semilla que creció hasta convertirse en un árbol cuyas ramas proporcionaban sombra a generaciones futuras. Y en el valle, donde una vez había habido solo desconfianza y miedo, ahora había esperanza, amistad y la prueba viviente de que el amor verdadero no conoce fronteras.